Bien, cortamos ahí. Ok, chequea lo que acabas de hacer. Cuando propones que el personaje se ría frente al espectador, estamos rompiendo la cuarta pared. Fíjate que apareció una propuesta desde tu perspectiva, ¿sí? Hay una lectura que estás haciendo desde el interior de lo que ese personaje quiere. Es muy bueno eso. Fíjate que la búsqueda sea desde ahí, va por ahí, ese es el camino. Bueno, hacemos una pasada más, ¿les parece? Provengo de una familia donde tener gracia para algo puede ser bueno y puede ser malo. Soy Mariela Garolini. Vení, contame vos qué gracia tenés. Se abre el telón y comienza una obra de teatro. Y es un ambiente distinto el que se respira cuando vas al teatro. Las butacas, los espectadores, es como que hay una cosa rara en el aire, ¿no? Uno está sentado al lado de otra persona, expectante de lo que va a pasar arriba del escenario, ¿no? Y no sabemos lo que va a suceder. Ellos, los actores, las actrices, cuentan una historia. Y hoy vamos a hablar de alguien que participa en esa obra de teatro, pero al que habitualmente no solemos verlo. Vamos a hablar de la dirección teatral en esta ocasión. Bienvenido, Matías Rodríguez Dávila, muy conocido como Mato. Bienvenido al podcast ¿Cuál es tu gracia? ¿Cómo andás, Mati? Muy bien, gracias por haberme invitado a formar parte de tu podcast. Vamos a ver de qué se trata esta experiencia. Vamos a ver. Vos sos actor, director teatral, Sí. sos docente, Sí. te formaste en Córdoba y ahora estás hace un par de años en Comodoro, Matías. Así es. Quiero que me cuentes. Bueno, el director sí, obviamente dirige. Contanos más detalladamente de qué se trata la tarea de un director teatral. Me parece que es amplia esa tarea y también necesitas haber pasado por el proceso de ser actor, en mi caso. Siempre hay un vínculo entre el actor y el director que no se puede desarrollar si ambas partes no pasaron por ese mismo proceso, me parece, ¿no? Al momento de dar indicaciones, de poder plasmar y traspolar lo que uno quiere hacer hacia la otra persona, es necesario, por lo menos en mí, haber pasado por el proceso de actor y haber sido dirigido. Entonces hay algo de esa forma de búsqueda, de poder exigirle de alguna manera a la otra persona cuál es la búsqueda, por dónde va. Y me parece ahí sí necesario haber pasado por el proceso de ser dirigido. Entonces en ese lugar me encuentro un poco más cómodo y me resulta más fácil que ese proceso se dé en ese convivio, digamos. En lo personal empecé a desarrollar más la tarea de director acá en Comodoro, porque en mi tiempo de formación siempre me volqué más por el lado de estudiante, ¿no? Como empezar a ver de qué manera recepcionar la mayor cantidad de herramientas para poder construirme. Y bueno, y llegó un momento en el que me empezó a picar ese bichito de decir, bueno, a ver, vamos a dirigir, vamos a empezar a plasmar muchas ideas que uno tiene y a veces no tenés la oportunidad siendo actor, más allá de que hay directores que son más permeables y permiten el recibir ideas por parte del elenco, hay otros que no. No son democráticos. Hay algunos que no. Y no sé si es malo o bueno. Desde mi lugar, siempre me gusta recibir algún consejo o alguna idea por parte del elenco porque a veces son muy ricas y sirven para la construcción colectiva. Porque me parece también eso, ¿no? Que ese trabajo finalizado que aparece después es un trabajo en equipo. Y si todas esas partes no se juntan, no se transmite lo mismo después, ¿no? Pero y vos imaginate que yo no tengo idea de qué se trata el teatro ni nada. Entonces, y a veces es como siempre digo en los podcasts, muchas veces vemos el producto terminado y no tenemos idea de cómo carancho se hizo, ¿no? ¿Cuáles son las tareas específicas que tiene un director teatral? En principio hay algo del construir un ambiente ameno, ¿no? Un ambiente familiar con ese elenco. Hay un proceso previo al abordaje del texto que tiene que ver con esos vínculos, con ir forjando esos vínculos. A veces tenés la posibilidad de que el elenco se conoce previamente y otras veces de que no. Entonces ahí hay una relación que se tiene que empezar a construir para que pueda fluir el trabajo. Y después, bueno, sí, hacer unas primeras lecturas del trabajo, ese trabajo de mesa, para empezar a escuchar un poco el tono de voz, en dónde está colocado cada personaje, y a partir de ahí empezar a ver, quizás cada personaje, de pronto uno hace una lectura previa de esas personas, de esas actrices o actores que uno va a elegir, y más o menos sabe en qué personaje pueden ir. Y otras veces no,
Entonces nace y aparece en ese primer proceso. Hay algo también de esta charla previa de selección del elenco, en donde es necesario que antes del primer encuentro puedan haber tenido un acercamiento con el texto. Por eso yo les envío el texto para que lo puedan leer, para que se puedan encontrar en ese personaje que yo les estoy recomendando. Muchas veces también es como te dicen, bueno, no, mira, este personaje no me sentí muy cómoda, pero me reflejo en el otro. Entonces, bueno, también es una posibilidad de decir, bueno, a ver qué pasa por ahí, cambiemos. Yo te pensaba para este personaje, pero a ver cómo te sienta este otro personaje, y aparece algo nuevo que uno no lo vio previamente. Entonces eso también ayuda a esa construcción, ¿no? Como una primera instancia. Indagar en estas personas, que son personas y que de golpe tienen que empezar a construir otras personas, Exacto, otros seres, sí. que son los que están en el texto. Sí. Por eso también hay algo de... Es raro que uno elija a un elenco que no tuvo experiencia actoral. Y vos, Matos, ¿cómo elegís un texto, por ejemplo? El escenario es que vos elegís un texto y decís, mira, este autor me gusta, este dramaturgo me gusta, quiero hacer esta obra. ¿Qué es lo que habitualmente te gusta a vos como director? Bueno, depende del momento en el que uno se encuentra, el momento social también en el que se encuentra por ahí el país o la sociedad donde te encontrás. Muchas veces también tiene que ver con lo que uno en este momento tiene ganas de contar y las necesidades del público, de lo que el público tiene ganas de ver. Entonces va variando. A veces es el mensaje que querés dar, lees un texto que tiene un mensaje social que te parece interesante y que te parece el momento, es ahora para contar esto. Otras veces tiene que ver con la disposición, con esa propuesta escénica que puede ser innovadora, entonces te atrapa por ese lado también. Con Funeral me pasó eso, había una propuesta escenográfica y de un teatro itinerante que me parecía que era innovador y que podía funcionar por ese lado. Después vamos a hablar de Funeral, exactamente. Y con Linda lo que me pasa es que tiene un abordaje más social, ¿no? Como un contenido social que también era interesante de abordar para que pueda de alguna manera interpelar al espectador y que se pueda ir pensando en lo que hace también, ¿no? Porque hay algo del contenido del texto de Linda que maneja ciertas frases, ciertas maneras de comunicarse que uno a veces las tiene incorporadas y no se da cuenta que lo dice. Esto de opinar sobre el cuerpo de otro. Digo, cotidianamente nos pasa que nos encontramos con personas que opinan así muy livianamente sobre el cuerpo de otra persona. Opinamos todo el tiempo sobre todo lo que le pasa a la otra persona. Exacto, y a veces no nos damos cuenta que es un poco violento esa opinión sobre el otro. Entonces lleva también un poco Linda a repensar eso, ¿no? Bien. Vamos a contar que vos estás trabajando actualmente con 2 obras. Exacto. Linda, sí, que estás dirigiendo y Funeral, que ahora se va a ir al Festival sí, Provincial de Teatro. Y Funeral. el Funeral, que estás codirigiendo con Fabio. Sí, con Bien. Fabio. Codirigiendo y actuando. Bueno, acá hablaste de muchas cosas, ¿no? Pero hablando de la escena comodorense, digo, ¿no? Volvemos un poquito para atrás. Sí. ¿Cómo es? Porque acá en Comodoro creo que hay grupos teatrales, hay elencos y también hay muchos talleres. Creo que ahora, hace un tiempo atrás, se está dando una movida interesante de producción. ¿Y cómo es? ¿Te convocan? ¿Vos convocás? Va por los dos lados. Porque en principio cuando apenas vuelvo a Comodoro me encuentro con mucha gente que está en esto de que no estaba enterada de que en Comodoro se hacía teatro. Entonces hay un público que tenía ganas de ver teatro pero no se enteraba. Entonces ahí hay una falencia en cuanto a la comunicación, ¿no? Si no estás dentro del circuito no te enterás. Hay una difusión que por ahí no sé si no se acude a los medios de comunicación o los medios de comunicación por ahí no buscan esa parte cultural, digamos, ¿no? Como para ofrecerla. Y después también tiene que ver con la convocatoria, digo, de producir. Hay algunos actores y actrices que esperan a ser convocados. Y a mí me pasa algo que si no me convocan, bueno, hay que producir entonces, ¿no? No esperar a ser convocado. Porque si no se llena de actores y actrices esperando a ser convocados y en no la hay lista de espera. Claro, y no hay directores para generar y el director también se crea a sí mismo. Entonces en ese momento de empezar a ver, bueno, falta producciones, ok, bueno, entonces vamos a ponernos en el rol de director porque hay que empezar a producir. Y llegaste y empezaste a producir. Empecé a producir, me encuentro con Fabio y me pasa que nos encontramos y dijimos, bueno, a ver, no está viendo el teatro que nosotros teníamos en nuestra mente, ¿no? El teatro que a nosotros por ahí nos formó. En ciudades, bueno, Córdoba, por ejemplo, que se produce mucho teatro, o Buenos Aires, que también se produce mucho teatro independiente, nos pasaba que acá no era en ese ritmo de producción. Entonces
empezamos a sentir que había que generar, empezaba a producir más teatro, más cantidad, que la gente siguieron tenga el más deseo opciones. propio. Claro. Entonces, en ese, digamos, en ese movimiento que queremos generar, bueno, aparece la necesidad nuestra de empezar a ofrecerle a ese público que tiene ganas de ver. Y aparece Descartes en aquel momento, que fue otra obra que hicimos, la primera que hicimos acá en Comodoro, que era una obra más filosófica. Entonces era para un público en particular también, ¿no? Tuvimos muchas devoluciones de gente que salía y no entendía nada, gente que salía llorando, gente que salía repensando su vida, y eso empezó a generar, a decir, bueno, a ver, empecemos a hacer más talleres, que haya más espacios para formación también. Y de ese circuito empieza a Pero surgir. creo que está interesante esto de ver que el taller también tiene que ser un espacio en este caso un taller actoral, que también tiene que ser de producción, porque si no te quedás en la producción de actores que no hacen nada, Claro. ¿no? Y que volvemos a este circuito medio vicioso que hay actores y no hay obras. Claro. Bueno, por eso es donde aparece más fuerte en mí la idea de empezar a dirigir, ¿no? Como Bueno, no acá, no viejo, quedarnos- vamos a cocinar. Claro, exacto. Y animarse también a eso, animarse a dirigir, digo, no quedarse en el miedo de que, bueno, capaz Yo que no esto que voy a sé. hacer va a ser horrible. No, es como animarse a tirarse a la pileta igual. Y de eso aprender también, de ese teatro que, digo, de haber visto tanto teatro y decir, bueno, yo por acá no quiero ir, pero por acá sí quiero ir. Bueno, entonces vamos por acá, animémonos a Bien, esta me parte. estás que dejando tenemos ganas de hacer. abiertas varias puntas. Y vamos a una, por ejemplo. Vos hace un rato me dijiste que elegías en función a lo que tenés ganas de contar. Ujú. Bueno, ¿y qué te imaginas primero? Vos te enamorás de un texto, Sí. es lo primero. Sí. ¿Y vos qué te empezás a imaginar como director? Porque el director es el que decide más allá después si es muy democrático o no, cómo va a ser la puesta final. Sí. La escenografía, aunque hay gente que se dedica a la escenografía, vestuario, el tono de actuación. Sí. eh, Yo arranco por lo visual. A mí, bien. por lo visual. Yo ¿Ya me te empiezo a imaginás? imaginar mucho la escenografía, la puesta. Las luces. Cómo va a estar los cuerpos más o menos en qué lugar van a estar puestos, el equilibrio de la escena. Siempre me pongo mucho por el lado del espectador. ¿Qué es lo que yo quiero ver cuando voy a ver teatro? Entonces, a partir de ahí, obviamente que está atravesado por mi propio gusto, ¿no? Obvio. Eso es inevitable. Entonces, como espectador, ¿qué es lo que yo espero cuando voy a ver teatro? ¿Quiero ver algo muy minimalista o no? ¿Qué es lo que me gusta a mí? Comodoro cada vez está habituándose más al teatro. Existe un teatro realista, ¿no? Por ahí la gente es como que le da miedo ver teatro. Decir, bueno, sí, voy a ver una obra de teatro donde todo se da, todo transcurre arriba del escenario como si fuera la vida real. Y a veces se encuentran con que no hay puestas que son realistas. Claro. ¿A vos qué te gusta? ¿Qué preferís? A mí me gusta que sea realista, siempre en general busco que pueda interpelar, que la gente se pueda sentir identificada con lo que está viendo. Aunque sea para en general. matarse de risa. Sí, claro, sí. Nada Puede es ser inocente. cómico o un drama o directamente cómico. Pero sí me gusta que el público pueda salir identificado desde algún lugar, desde lo que se dice, desde un personaje, siempre me pienso desde el lugar de, yo no quiero salir de una obra, paso la puerta del teatro y es te bueno, ¿y olvidaste. ahora qué hacemos? Como dice, yo Nada más. le robo No. siempre la frase a Cartoon, a Mauricio Cartoon, Sí. que dice lo que sobrevuela la milanesa. Ahí va. Que vos te vas a cenar y te quedás, mientras te estás cortando la milanesita, y decís, Estás che, pensando- pero mirá Sí, esto, eso. ¿qué habrá sido? Sí, eso. Eso porque me gusta que me pase a mí. Me parece que sigue siendo parte del proceso teatral, ¿no? Digo, la obra no terminó ahí. La obra termina en tu casa, en la semana. Durante la semana sigue ese proceso teatral de la obra que vi el fin de semana. ¿Y qué pasa para el elenco? ¿Cómo es el proceso de maduración de una obra? Bueno, O yo sea, creo que no termina nunca. Si para el espectador no termina, por ahí termina la semana o se Sí. quedó flasheado con una obra meses Sí, y meses, sí. me imagino para los elencos Digo, también. y para el espectador que no termina esa semana y que después se da la oportunidad quizás de volver y la ve, no sé, 5 funciones pasadas y cobra otro sentido. Porque maduró la obra. Piel de pollo. Maduró la obra, maduraron los actores, las actrices. Sí. Y eso no se termina nunca. Y yo creo que el proceso más interesante comienza a partir del estreno. Hay un proceso de creación durante los ensayos, previo al día del estreno, en donde más o menos toma forma y se va ubicando en el lugar donde queremos. Pero la fecha de estreno tiene que estar siempre. No podemos esperar a que esté perfecta para Nunca va a estrenar. estar perfecta. Porque, por empezar, nunca va a estar perfecta. Y en general, la función que uno dice, acá está. Esta es la obra que yo tenía en mi cabeza, te puede suceder en la función número 10. Y te puede pasar que en la 11 te sale para el... Horrible también, Tujete. tuvo un retroceso. Pero porque también tiene que ver nuestro cuerpo es la herramienta teatral, ¿no? Es la herramienta que nosotros utilizamos para poder comunicar algo. Entonces, ese cuerpo un día está de una manera y otro día está de otra.
Y eso es natural, y eso también hay que aceptarlo. Y vos tenés que estar ahí manejando esas energías. Esas energías, sí, yo creo que como líder, porque el director de alguna manera termina siendo el líder también de ese grupo, ¿no? Entonces hay un encuentro al día de la función que tiene que tener un tiempo, por eso siempre trato en lo posible de que el elenco llegue por lo menos una hora antes, para volver a entrar en ese espacio, para poder construir el convivio que viene cuando llega el espectador. Y eso para mí es fundamental. No puede llegar 10 minutos antes, cambiarse y salir a ese. Y bueno, definamos convivio, porque algunos sabemos lo que significa, Bien. pero el público bueno, a veces... El convivio es específicamente lo que sucede entre la función, el actor y la actriz, el elenco, digamos, y los espectadores. Digo, sin el espectador no existiría convivio. Es esa energía que sucede, se produce. Digamos. Es ese feedback, digamos, ¿no? El ida y vuelta. Lo que la obra te está mostrando y lo que el espectador está recibiendo. Porque aunque no haya una sola palabra entre los espectadores y entre el elenco en este caso, pasa algo. El que está en el escenario, aunque esté metido en su obra y en su nuevo ser que está desplegando en ese momento, siente la energía. Hay una energía que se siente en el aire. Sí. Es terrible. Y uno como público igual. Claro. Yo fui a ver una obra de teatro una vez y me comí las uñas. Y vos decís, ¿cómo me puedo estar comiendo las uñas en una obra de teatro? Sí. O sea, fue terrible. Y porque es entender también que actuar no es solo hablar, digo, ¿no? No es solo reproducir un texto. Ese texto a nosotros nos tiene que interpelar también como actrices, y ahí viene el trabajo previo de, bueno, a ver, entiendo este texto, ¿a dónde quiere ir? Y esa construcción del personaje, ¿no? ¿Qué es lo que quiere contar este personaje? ¿Dónde está? ¿De dónde viene? Digo, hay toda una construcción. Y develar previa. Cada palabra que el dramaturgo escribió. Claro, exacto. Bueno, ese es el trabajo de mesa previo, ¿no? Como empezar a estudiar ese personaje, qué es lo que quiere decir, primero, qué es lo que quiere decir el autor, y después, si lo que quiere decir el autor es lo mismo que yo quiero decir ahora, porque también hay que resignificar ese texto, y está permitido y no está mal. Y tampoco está mal pegarse al texto y reproducir lo mismo que es una decisión del es director. Una decisión que hay que tomar. Claro, porque en este caso un dramaturgo escribió un texto en soledad con una idea de algo y claro. Después ustedes, el elenco, el director con la idea que tiene de la apuesta, el actor con lo que claro. interpreta. Sí. Va cobrando todo un sentido nuevo. Cuando se habla de que en Comodoro por ahí había que la gente solo va a ver obras que vienen de afuera, quizás también tiene que ver con empezar a tomar el desafío como generadores de teatro en la ciudad de generar productos de calidad, de que se empieza a entender de que el teatro independiente no es solo un hobby para algunas personas, sino que es la vida profesional de muchas otras personas. El arte es una profesión, ¿no? Digo, hay personas que lo tienen como un hobby, que está muy bien, pero hay otras personas que vivimos de eso, y entonces trabajar en la calidad de lo que la gente va a ver para mí es fundamental, y eso hace que se vuelva más rico y que se empiece a pensar que no solo lo que viene de afuera, de Buenos Aires o demás, es calidad. Los que están acá en Comodoro boludean. Claro, exacto. No es así. Exacto. Hay un laburo importante. Sí. Y acá hay dos puntas. Primero, que tiene que ver con esto de la formación de espectadores, ¿no? Uh-huh. ¿Y de quién es esa responsabilidad? ¿Y en qué consiste? ¿Cuál sería el escenario ideal para formar espectadores? Bueno, primero que haya oferta de teatro, eso es fundamental, porque es como el ensayo, es un ejercicio, ¿no? Yo lo voy haciendo habitualmente y empiezo a generar algo, ¿no? Como un músculo que se va ejercitando. Voy a ver teatro, mañana voy a ver teatro, que haya oferta, que el que no va es porque no quiere, no porque no hay para ver. Y que diga, esto me gusta, no me gusta. Siempre. Eso, ver teatro, si no me gustó, bueno, aprendo también de eso, yo como actor o como director, me gusta ver todo tipo de teatro, ¿no? Y si hay un teatro que no me gusta, bueno, sé que yo no quiero ir por ese lado, no quiero mostrar eso, porque no me gusta a mí, pero no significa que esté mal tampoco. Estamos hablando de oferta, ¿y qué más? Después, por ejemplo, bueno, el horario para mí es algo fundamental también de formadores de espectadores. Hay algo del respeto al horario cuando empieza la función. La función empieza a las 9. No puede llegar 9:30. Chao, no está la permitido. puerta está cerrada, olvídate. Cerró. Entonces, si yo la primera vez llegué tarde y no pude entrar, la próxima voy a ir en horario porque sé que ya no puedo entrar. Ahora, si yo la función la puse a las 9 y la gente llegó 9:30 y pudo entrar, entonces ya sabe que va a poder entrar igual, no importa si estoy llegando tarde. Bueno, eso me parece fundamental también para formar al espectador. Porque se está haciendo algo serio. No estamos boludeando. Claro, eso va cobrando profesionalismo en el grupo que va generando el teatro y en el espectador también, ¿no? Se va haciendo más profesional ese espectador. Y la
La tarasca. Y la plata también. Bueno, a veces cuesta mucho eso y creo que en general nos pasa en las profesiones que son independientes o que dependen más de uno. Yo creo que eso es un trabajo personal que cada uno tiene que hacer y aprender a valorar su trabajo. Eso bueno, yo creo que vamos aprendiendo día a día. Digo, nos va pasando, nos pasa con las obras que hacemos, que repensamos cada vez que vamos a ponerle un precio y decimos, bueno, a ver, ¿cuánto vale nuestro trabajo? Valoremos, para nosotros? Claro. Yo, ¿cuánto pagaría por ir a ver una obra? Y también pensar en el trabajo del grupo. Pero bueno, eso, un espectador que no está dentro del circuito teatral, hay muchas facetas que no tiene idea, ¿no? Ve el producto terminado, entre comillas, pero no sabe todo lo que pasó previamente. Está bueno también eso, empezar a contar, cuando finaliza una obra, a contar... evangelizar. Parte de ese proceso, claro, evangelizar. Hay parte de ese proceso, ¿no? Hubo todo 4 meses de ensayo, en donde toda esta gente trabajó sin recibir un peso también. Eso me parece que también ayuda a caer en cuenta del espectador, empezar a tener conciencia de que esto no es me junté 2 días, improvisé y salió esto. Bien, y bueno, podemos seguir hablando bastante Mucho, de eso, pero sí. Ahora vamos a hablar de otra cosa. Bien. Que tiene que ver con me gustó, no me gustó, que no significa estuvo bien o estuvo mal, porque vos podés decir, a mí este género no me gusta, pero no es que estuvo mal. ¿Y qué pasa con esto? ¿Cómo un director y un elenco hace una autocrítica? Traemos otra vez a colación la figura del director o la directora de la obra. Sí, ahí hay que estar atentos, digamos, ¿no? Cuando sucede, por eso yo siempre estoy en todas las funciones. Hay directores que dirigen y no están en las funciones, ¿no? Después. Y lo que sucede en la función es el momento crucial del proceso, de que después siga creciendo esa obra, ¿no? De ese proceso. A mí me gusta siempre estar y estar mirando la obra desde donde puedo. Con Linda soy técnica, hago la técnica también, entonces depende del lugar en donde uno esté presentándola, me gusta estar en cada momento y registrar lo que no y lo que sí. Y cuando finaliza la obra, se busca no el mismo día, pero siempre en general tratás en la semana de buscar un momento para poder hacer una reunión con el elenco y primero preguntarle al elenco cómo vivió ese momento, antes de entrar uno a tirar las piedras. Mirá, porque también pasa que quizás sucedió algo en escena que a mí no me gustó o que no fue lo que se ensayó, pero a la actriz le pasó algo. Por eso pasó lo que pasó. Y yo no lo voy a saber si no le pregunto. Entonces, ese encuentro tiene un momento previo de, bueno, a ver, ¿cómo se sintieron? ¿Qué pasó? Que puedan contar lo que les sucedió. Y a partir de ahí, empezar a hacer esa lectura, ¿no? Me parece importante tener la capacidad de leer al grupo. ¿Qué le está pasando a ese elenco? ¿Hubo un problema interno en el elenco que por eso funcionó de esta manera? Bueno, ok, si hay un problema interno hay que solucionarlo. O esto se nos hizo un vicio y tenemos que empezar a cambiar esto o aquello. Bueno, eso sí, Olvídate. hay marcaciones que se hacen en los primeros ensayos, que funcionan en el primer ensayo y que pasaron 5 funciones y la volvés a ver y decís, bueno, esto ya no. Y que muchas modificaciones aparecen a partir de la devolución que nos da el espectador, ¿no? Hay espectadores que se ríen con ciertas cosas y decís, este gag está funcionando. Ok, no lo había visto antes. Nos quedemos con esto. El público nos da muchas devoluciones. Hay que estar atento y perceptivo. Totalmente. Y por ahí también entender que no toda obra es para todo público. Y no todo el público es igual. Vos vas a presentar la función 50 veces y te vas a encontrar, che, mira acá, se lloraron acá, allá. Claro. Y tener siempre presente qué es lo que yo quiero decir, ¿no? Como director, qué es lo que la obra está transmitiendo. Bien, y ahora sí, ya para ir cerrando, vamos a ir a Linda y a Funeral. Funeral es una obra que ya llevan ¿cuántas funciones? 12. 12 funciones y que ha sido un éxito entre comillas digo, porque no es una obra en la que puedan ir 100 personas, es una obra con público limitado y una puesta en escena totalmente diferente que en Comodoro no habíamos tenido nunca, así que contame qué es lo que le mueve la estructura al espectador en este caso y también al elenco, ¿no? Sí. Bueno, Funeral sorprendió. ¿Y qué tiene de diferente Funeral? Funeral, bueno, ya desde el vamos la apuesta, ¿no? Es un teatro itinerante que permite que el público se mueva por diferentes espacios. No hay un elija en dónde quiere escenario. estar. No hay un escenario fijo, ¿no? No hay un único escenario, como un teatro convencional. Se presenta en de 3 a 4 escenarios diferentes. Ambientes. En una casa, claro, ¿no? En este caso es la biblioteca de Astor. O sea que el público va a la biblioteca y en diferentes ambientes de la biblioteca, que fue transformado que pretende ser una casa. Exacto, sí. Se pasea por esa casa, o sea,
Jamás. Y elige en qué espacio entrar, porque en cada uno de los espacios van a suceder escenas en simultáneo. Entonces eso permite que se pueda tener una percepción general de la historia, pero al mismo tiempo no te deja ver todas las escenas completas. Entonces invita también a que el espectador vuelva, ¿no? Vaya más de una vez. Y es raro, porque vos como completarlo. público vayas a un funeral y donde te puedas mover y decís, che, ¿qué onda? Y no sabes si podés hablar, si podés reírte porque no estás sentado. Bueno, esto fue, el elenco planteaba mucho este miedo de qué va a decir el espectador, no, pero porque no lo entendían desde ese lugar, se ponían mucho desde el lugar del espectador y no lo terminaban de entender, ¿no? Les costaba mucho encontrarle la vuelta a esta historia. La propuesta es diferente para esto? todos. Exacto. Y que eso, como directores también, fue un proceso de ir explicando siempre que hay mucho que se iba a resolver al momento de la función, que había cosas que no estaban en nuestro entero control, exacto. Porque dependía mucho del público. ¿Y pasa que el público a veces interviene de alguna manera? Sí. Al ¿Cómo principio no tanto. Y después se corre la voz y la gente se va animando. Claro, al principio era como, bueno, distinto. Entonces había gente que no entraba del todo a las habitaciones, se quedaba en la puerta. Entonces no terminaban de disfrutar del todo ese escenario que está hecho para que se puedan sentar en la cama, ¿no? Y bueno, y ahora último sí, ya empezó el boca en boca de qué va la obra, y me sucedió en una de las funciones que no encontrábamos el destapador. La obra invita a que hay una mesa donde hay comida y la gente puede servirse vino, comer. Como en muchos funerales. Exacto. Y nos había desaparecido el destapador del vino, no lo encontrábamos. Le pregunto a Fabio, que es el otro director que hace del señor de la funeraria, y lo empezamos a buscar, no lo encontrábamos en plena función. Entonces, en un momento, bueno, explico a la gente que estaba ahí en personaje, le digo que no íbamos a poder tomar vino porque habíamos perdido el destapador, que iban a tener que conformarse con el café. Se acerca una chica que era parte de los espectadores y me dice, yo tengo el destapador. Y me lo pasa, así como muy en secreto, y me dice, pero prometeme que no vas a matar a tu hermano. Eso fue una locura, fue como... Qué lindo. Fue muy lindo porque tuvo una intervención muy ingenua, fue desde un lugar muy tranqui, no tenía una intención de generar un desorden, digamos, pero al mismo tiempo me estaba proponiendo una historia diferente, porque Funeral no me cuenta, no cuenta esto, ¿no? Que quiere matar al hermano. O sea que Funeral viene a romper con todos los esquemas. Yo creo que sí, y bueno, lo que más atrapa a la gente creo que tiene que ver con la apuesta, con esta apuesta que permite que el espectador sea libre en ese espacio, que relaje también este lugar de espectador, de poder tomar algo, comer mientras voy viendo, y al mismo tiempo la historia, las escenas están muy vinculadas. Digo, seguramente al 90% de las personas que fueron, en algún momento de su vida pasó por una situación así. Entonces hay un vínculo directo con esos personajes, ¿no? Yo tuve a alguna tía que era así, o una persona misma pasó por esa situación de herencia, de tener que pelearse con las hermanas, con la familia. Bueno, pero no contemos más. No, bueno, yo creo que tiene que ver con eso, Funeral. ¿Cómo interpela al espectador? ¿Y cómo lo provoca Sí. de alguna manera? Porque Sí. es una provocación, no estar sentado en una butaca, tener que moverte, poder Sí. tomarte un Minardi Los mientras... invitamos a eso. Cuando habitualmente en una obra de teatro el silencio tiene que ser Rotundo. de parte del espectador, Sí, ¿no? sí, No, sí. no podés comerte un caramelo. Claro. Odio cuando estoy sentada en una butaca en teatro y hay alguien atrás mío que se está comiendo un caramelo. Sí. No podés hacer Sí, ruido sí, con sí. el papel. Es muy loco. Bueno, y lo que nos pasaba al principio era que la gente, como hay un momento previo que ingresan y se habitúan al espacio y pueden recorrerlo antes de empezar, empezaban a revisar un poco las cosas, los adornos que había, las cajitas que teníamos puestas para él, las revisaban. La las escenografía. abrían. Entonces nosotros empezamos a ver que la gente hacía eso y dijimos, bueno, hay que empezar a poner información en estas cosas, ¿no? Que la escenografía tenga información de la familia o por lo menos del espacio en donde están. Entonces, las cajitas empezamos a poner fotos familiares, entonces la gente puede abrir y puede ver una foto. No es que abre y de pronto no hay nada. Y se imagina cosas, Claro. Este será, ¿quién Entonces le será? empezás a dar sentido a esta escenografía para que la gente se sienta inmersa en este mundo y entre en esta familia, porque de alguna manera termina siendo alguien, ¿no? Hay momentos donde nos vinculamos y es la tía que viene de Río Pico o la hermana. Sí, te sorprende con que alguno de los actores o actrices está entre el público, Sí, no te imaginabas. que sean parte literalmente del Bueno. funeral. Hay que ver Funeral. Hay Y que linda, verla. y linda otra.
Linda, Otra completamente propuesta. diferente, otra propuesta, va más por el teatro convencional. Bueno, va mucho por lo visual también, ¿no? Hay momentos en donde invita a poder entrar en el universo de cada personaje, ¿no? En esta parte interna, en donde hay una madre que es completamente malvada. ¿Quién y podría que pensar que una madre es malvada? ¿Quién? La intención era eso, era crear un monstruo en esta madre. Y se ve. Que se pueda llevar por ese lado, por eso hay una construcción muy grotesca de estos personajes. Que hay algo natural del texto y de lo que se dice, de opinar sobre el cuerpo de otra persona y más que nada el peso de una madre sobre la hija. Y por otro lado, poder también jugar con estos personajes que no son del todo real. Entonces, por ahí tiene que ver con lo que nos guardamos. A veces, por ser políticamente correctos y pensar dos veces lo que vamos a decir, nos quedamos un poco más en esto de lo socialmente aceptado. Y estos personajes rompen un poco con eso. Y develan ese interior que es más macabro. Exactamente. O siniestro. Yeah. Sí. Y bueno, y la apuesta buscaba algo más estético, en lo pulcro, por eso hay mucho de lo blanco y la y iluminación. de la música. Exacto. Y bueno, habrá que ir a ver teatro entonces. ¿Qué más podemos decir? Hay que ir a ver teatro. Bien. Sí. Gracias, Mati. Vamos a seguir con los mates y esta conversación acá termina y estar atentos a la agenda teatral de Comodoro, que hay muy buenas propuestas. Exacto. Así es. Muchas gracias. Gracias a vos. Este es el podcast Contame Vos qué gracia tenés. Soy Mariela Garolini. Seguime en www.adnsur.com.ar.